en modo alguno era viejo, o rígido, o seco. Y en cuanto a lo que de él dijeran, los Dalloway, los Whitbread y su grupito, le importaba un pimiento, aun cuando ciertamente llegaría el momento en que tendría que ver si Richard le podía ayudar a conseguir un empleo. Caminando a largas zancadas, atenta a la vista, lanzó una llameante mirada a la estatua del duque de Cambridge. Le habían echado de Oxford, ciertamente. Había sido socialista, en cierto aspecto un fracasado, ciertamente. De todos modos, el futuro de la civilización se encuentra en las manos de los jóvenes así, de los jóvenes que son como él era 30 años atrás, con su amor por los principios abstractos, pidiendo que le manden libros desde Londres a un picacho del Himalaya, leyendo libros de ciencias y leyendo filosofía. El futuro está en manos de jóvenes así, pensó. Un murmullo, como el murmullo de las hojas en el bosque, le llegó desde atrás, y con él le llegó un sonido de reiterado golpeteo sordo que al llegar a él encaminó sus pensamientos, marcando el paso hacia Whitehall, sin que él quisiera. Muchachos vestidos de uniforme, con fusiles, desfilaban con la vista fija al frente. Desfilaban rígidos los brazos, y en sus rostros había una expresión como las letras de una leyenda escrita alrededor de la base de una estatua, enalteciendo el deber, la gratitud, la fidelidad, el amor a Inglaterra. Están, pensó Peter Walsh, comenzando a marcar el paso con ellos, muy bien instruidos, pero no parecían robustos. Casi todos van desmadejados, muchachos de 16 años que probablemente mañana estarán detrás de cuencos de arroz y porciones de jabón en mostradores. Ahora les envolvía, sin mezcla de placer sensual o de cotidianas preocupaciones, la solemnidad de la corona de flores que había cogido en Finsbury para llevarla a la tumba vacía. Habían prestado su juramento. El tránsito los respetaba. Los camiones se detenían. No puedo aguantar su ritmo, pensó Peter Walsh, mientras avanzaban hacia Whitehall. Y efectivamente siguieron hacia adelante, rebasándole a él, rebasándoles a todos, con su aire resuelto, como si una sola voluntad impulsara piernas y brazos, como si la vida, con sus variaciones y reticencias, hubiera sido enterrada bajo un pavimento cubierto de monumentos y coronas de flores, y hubiera sido drogada por la disciplina hasta convertirse en un cadáver rígido pero vidente. Uno tenía que respetar todo aquello. Uno podía reír, pero uno tenía que respetarlo, pensó. Ahí van, pensó Peter Walsh, deteniéndose en el bordillo. Y todas las ensalzadas estatuas, Nelson, Gordon, Havelock, las negras, las espectaculares imágenes de grandes soldados, miraban al frente como si también ellos hubieran hecho la misma renuncia. Peter Walsh estimaba que también él había hecho la gran renuncia, como si hubieran sido templados en las mismas tentaciones y al fin hubieran logrado mirada de mármol. Pero por nada del mundo quería Peter Walsh tener aquella mirada, aunque pudiera respetarla en otros. Podía respetarla en los jóvenes. No conocen todavía las flaquezas de la carne, pensó, mientras los muchachos que desfilaban desaparecían hacia el Strand. Todo esto lo he dejado atrás, pensó mientras cruzaba la calle y quedaba en pie ante la estatua de Gordon, aquel Gordon a quien de chico había idolatrado. Gordon, en pie, solitario, con una pierna levantada y los brazos cruzados. Pobre Gordon, pensó. Y debido solamente a que nadie sabía aún que se encontraba en Londres, salvo Clarissa,
ya que la tierra después del viaje seguía pareciéndole una isla, se sintió dominado por la rareza de estar solo, vivo, desconocido, a las 11:30 en Trafalgar Square. ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Y por qué, a fin de cuentas, hace uno las cosas? Pensó, y le parecía ahora que el divorcio fuera algo extraterreno. La mente se le quedó plana como un terreno pantanoso, y 3 grandes emociones se alzaron en él: comprensión, una vasta filosofía y, por fin, como si fuese resultado de las otras 2, un deleite irreprimible y exquisito. Como si dentro de su cerebro otra mano tirara de cordeles, abriera postigos y él, que nada tenía que ver con lo dicho, se encontrara a la entrada de interminables avenidas por las que podía vagar si quería. Hacía años que no se sentía tan joven. Había escapado. Era infinitamente libre, como sucede al escapar de la costumbre, cuando la mente, como una llama sin resguardo, se inclina y se tuerce, y parece que vaya a saltar de su lugar. Hacía años que no me sentía tan joven, pensó Peter, escapando, aunque solo por 1 hora más o menos, de ser precisamente lo que era, y sintiéndose como un niño que sale corriendo de casa y ve, mientras corre, a su vieja niñera que agita la mano hacia la ventana en la que él no se encuentra. Pero es extraordinariamente atractiva, pensó, mientras cruzaba Trafalgar Square en dirección a High Market, cuando hacia él vino una mujer joven, que al pasar junto a la estatua de Gordon pareció, pensó Peter Walsh, siempre vulnerable, despojarse de velo tras velo, hasta quedar convertida en la mismísima mujer en que Peter Walsh había pensado siempre. Joven, pero digna, alegre, pero discreta, negra, pero encantadora. Y riéndose y tocando furtivamente el cortaplumas con los dedos, comenzó a seguir a esta mujer, a esta ilusión que parecía incluso de espaldas proyectar en él una luz que les unía, que le individualizaba, como si el indiferente rugido del tránsito hubiera susurrado, puestas las manos a modo de bocina, su nombre. No Peter, sino aquel nombre íntimo que a sí mismo se daba en sus pensamientos. Tú, decía la mujer, solo tú. Y lo decía con sus blancos guantes y con sus hombros. Entonces, la delgada y larga capa que el viento agitaba, mientras la mujer pasaba ante la tienda de Dent en Cockpur Street, se alzó con envolvente dulzura, con doliente ternura, como unos brazos que se abrieran y acogieran al cansado. Pero no está casada. Es joven, muy joven, pensó Peter, mientras el rojo clavel que había visto que la muchacha llevaba cuando se le acercó en Trafalgar Square volvía a arder en los ojos de Peter Walsh y a dar rojo color a los labios de la muchacha. Pero la muchacha se detuvo y esperó en la acera. Tenía dignidad. No era mundana como Clarisa. No era rica como Clarisa. ¿Sería, se preguntó Peter cuando la muchacha volvió a caminar, respetable? Ingeniosa, con la veloz lengua del lagarto, pensó, sí, porque uno debe inventar y uno debe permitirse pequeñas diversiones. Un ingenio tranquilo y frío, un ingenio aguzado, poco ruidoso. La muchacha avanzó y cruzó. Él la siguió. Intimidarla era lo último que Peter Walsh deseaba. De todos modos, si la muchacha se detenía, Peter le diría, «Venga conmigo a tomar un helado». Sí, eso diría, y ella contestaría con perfecta sencillez, «Oh, sí». Pero otra gente se interpuso entre los dos, en la calle, obstruyendo el paso a Peter, impidiéndole verla.
Peter perseveró. La muchacha cambió. Había color en sus mejillas, burla en sus ojos. Era un aventurero, un temerario, pensó Peter. Rápido, osado, teniendo en cuenta que aquella noche llegó de la India. Un romántico filibustero a quien le importaban un comino aquellos malditos objetos, las batas amarillas, las pipas, las cañas de pescar en los escaparates de las tiendas. Y lo mismo cabía decir de la respetabilidad, de las fiestas nocturnas y de los lozanos viejos con blanca pechera bajo el chaleco. Era un filibustero. Adelante y adelante siguió la muchacha. Cruzó Piccadilly y ascendió por Regent Street ante él. Y su capa, sus guantes, sus hombros, se combinaban con las puntillas y los encajes y las plumas de avestruz de los escaparates, dando vida al espíritu de delicadeza y refinamiento que amortiguado brillaba en los escaparates, proyectándose en la acera, como la luz de la lámpara que de noche vacila sobre los arbustos en la oscuridad. Riente y deliciosa, cruzó Oxford Street y Great Portland Street. Dobló una esquina, penetró en una gran calleja, y ahora se acercaba el gran momento, porque ahora se estaba deteniendo. Abría el bolso, y con una mirada en dirección a él, aun cuando no a él mismo, una mirada de despedida, resumió la situación y le dijo adiós triunfalmente. Para siempre. Metió la llave en la cerradura, abrió la puerta y desapareció. La voz de Clarissa diciendo «Acuérdate de mi fiesta, acuérdate de mi fiesta», cantaba en sus oídos. La casa era uno de estos sencillos edificios rojos con colgantes guardatiestos en forma de cesto, vagamente incongruentes. Había terminado. Bueno, me he divertido, pensó, mientras miraba los colgantes cestos con pálidos geranios. Y quedó atomizada su diversión, porque había sido medio ficticia, como sabía muy bien Peter Walsh. Inventada, esta escapada con la muchacha. Imaginada, como uno imagina la mejor parte de la vida, pensó, como uno se imagina a sí mismo. He imaginado a la muchacha, he creado una exquisita diversión y algo más. Era raro y al mismo tiempo todo verdad. Nunca podría compartir aquello ya atomizado. Dio media vuelta, recorrió la calle pensando en encontrar un lugar en el que sentarse, hasta que llegara el momento de ir a Lincoln's Inn, al despacho de los señores Hooper y Grateley. ¿A dónde iría? Poco importaba. Calle arriba y luego hacia Regent's Park. Al chocar sus botas contra el pavimento decían, poco importa, porque era temprano. Todavía era muy temprano.